ver esto. A ver. Mm. Ahí está. Bien. El tema de hoy, ya por favor atentos, cierren sus audífonos, sus micrófonos, por favor, ¿ya? Hoy día vamos a tratar acerca de dinámicas educativas aplicadas, o sea, dinámicas educativas aplicadas a la comunidad. Estas son dinámicas educativas grupales, o sea, de grupo. Aquí. Aquí empezamos. Técnicas de dinámicas de grupo. Aquí ustedes saben que todo lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Todo lo que es el conocimiento acerca de todo lo que son los métodos de la enseñanza, dinámicas de trabajo, de esfuerzo, unidades, etcétera, etcétera. Todo se realiza en grupo. Es decir, trabajar en grupo, trabajar en equipo. En eso consiste. Bien, aquí. Por ejemplo, ¿qué son esas técnicas de dinámica de grupos, no? Son un conjunto de procedimientos y procesos que tienen una estructura lógica, que se utilizan para facilitar el funcionamiento de un grupo para el logro de un objetivo concreto. Es decir, que trabaje todo el equipo, todo el grupo, y lograr un mismo objetivo. O sea, todos trabajan para lograr un mismo objetivo. De eso se trata, ¿no? Cuando uno trabaja en un hospital, en una empresa X, etcétera, todas las personas que laboran ahí trabajan en equipo para lograr un objetivo general, en bien de todos. Si es un hospital, lógicamente el bienestar de trabajar en grupo es con finalidad que es nuestro paciente, que es el objetivo principal de nosotros. El trabajo en equipo en un hospital es por el bienestar del paciente. Entonces, estas técnicas casi nunca se utilizan solas, sino que se mezclan y se alternan unas con otras porque ayudan muchísimo en el trabajo. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Estas técnicas. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar unas técnicas de grupo en las que intervienen expertos, ¿no? Aquí el objetivo es recabar información de los expertos, o sea, de personas especializadas en alguna rama, de algo que tú estás buscando, a lo que te vas a referir en esta dinámica, ¿no? Por ejemplo, el panel. El panel es una dinámica de grupo, está dada por un grupo de expertos que discuten un tema en forma de diálogo o una conversación ante todo un grupo de personas que los están visualizando. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta técnica del panel existe un coordinador o moderador. O sea, es aquella persona que va a dirigir la asamblea
el panel. Va a haber una persona que es el coordinador o moderador, que es el que va a llevar a cabo que se lleve ordenadamente esta actividad, ¿no? Una vez finalizado este panel, el debate del tema puede pasar al auditorio sin que sea requisito la presencia de los miembros del panel. Aquí se habrá convertido en un foro, ¿saben? Se dan cuenta, pero es el mismo equipo, ¿no? ¿Saben? Ahí está, miren, es el grupo, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Y, por ejemplo, tenemos aquí que a su vez el panel, ¿no? Su objetivo es analizar un tema determinado, lograr que el grupo tenga una visión integral de ese tema y que busquen integrar sus puntos de vista. Es una conversación informal. El número de participantes, tiene que estar el coordinador, pueden ser de 2 a 6 exponentes, opositores, que estén participando, y la disponibilidad del ambiente que debe estar preparado para ese número de personas. ¿Cómo se realiza? Bien, se elige el tema que van a conversar, que van a exponer o que van a discutir. Se seleccionan de los componentes, qué es lo que van a necesitar. Una reunión previa del coordinador con los miembros del panel para preparar todo el desarrollo, cómo se va a realizar. Y el coordinador o moderador inicia la sesión. Él los presenta a todo el equipo y empieza, ¿no? Cualquiera de los miembros del panel inicia la conversación. El coordinador puede preguntar sobre el tema, y antes de terminar el diálogo, el coordinador invita a los miembros a que hagan un resumen de sus ideas, ¿sí? Entonces, cada uno ha expuesto un punto de vista al tema tratado y ellos hacen como un pequeño resumen de lo que ellos han conversado o han expuesto. El coordinador destacará las conclusiones más importantes. Al final se hace una conclusión de todo el tema tratado de todos los ponentes. El coordinador también puede invitar al auditorio a cambiar ideas sobre los puestos. O sea, aquí ya invitan a que el auditorio, o sea, todos los invitados, las personas que están allí, participen, ¿no? Intercambiar o dar ideas, no, a mí me parece esto. En fin, hay un grupo de personas que también tienen sus aportes. En esta etapa no es indispensable la presencia de miembros del panel, o sea, depende ahí en el mismo auditorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, invitar a los panelistas, ponerse de acuerdo sobre el desarrollo del panel, los alcances del tema, prever el equipo audiovisual, que eso ayuda muchísimo en el desarrollo. El coordinador inicia la sesión, presenta a los panelistas, formula la primera pregunta, abriendo el diálogo entre los expertos. La duración del diálogo puede ser de 40 a 90 minutos y preguntas que pueden ser de 20 a 30 minutos, ¿no? O sea, depende. Tenemos otro punto también que aquí vamos a ver lo que es la mesa redonda. La mesa redonda también es otra técnica de grupo en la cual ustedes van a ver, miren, los consultores, los expositores, el coordinador, el escenario y el auditorio, o sea, el grupo de personas que están invitadas a esta mesa redonda. Aquí esta técnica de la mesa redonda consiste, ¿no?, en que un grupo de expertos sostienen diferentes puntos de vista contradictorios. ¿Ya? Sobre un mismo tema y el cual exponen ante el grupo en forma sucesiva. Cada uno da su punto de vista. Aquí la confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al auditorio obtener una información variada y ecuánime sobre el asunto que se esté tratando. En la mesa redonda tiene un director y un coordinador, ¿ya? Un director o coordinador que dirija esta conversación, ¿no? Ese debate. Cuando este debate se hace entre dos personas, ante el auditorio se suele denominar diálogo en público. Eso es lo que hacen a veces los candidatos a los políticos, ¿no? Cuando van a haber elecciones, ellos discuten eso, ¿no? Bien, aquí vemos la mesa redonda, cómo se realiza la elección del tema, definitivamente es muy importante, cómo se van a componer el equipo, en qué orden. Va a haber una reunión previa siempre preparando todo esto con los miembros del panel. Generalmente el coordinador se sienta en el centro, detrás de una mesa amplia y los expositores a su derecha e izquierda, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el desarrollo de esta mesa redonda, el coordinador abre la sesión, saluda, abre la sesión, el tema que va a hablar, etcétera, etcétera, de lo que se va a tratar. Ofrece la palabra al primer exponente, ¿no? O expositor.
Cada expositor hará uso de la palabra y el coordinador cede la palabra de manera que se alternan los puntos de vista opuestos o divergentes. Si un orador se excede demasiado, el coordinador se lo hace notar. Siempre ellos van controlando el tiempo. Finalizadas todas las exposiciones, el coordinador hace un resumen y destaca las diferencias más notorias que se hayan planteado. Aquí el coordinador los invita a hablar nuevamente durante 1 o 2 minutos y en esta etapa los expositores pueden dialogar si lo desean defendiendo su punto de vista, ¿no? Antes de expirar el plazo, el coordinador expone las conclusiones e invita al auditorio a efectuar preguntas. Esto es muy importante. Cuando participa el auditorio, participa haciendo preguntas o inquietudes que tenga. Bien, aquí, por ejemplo, vemos que las sugerencias prácticas en esta mesa redonda, ¿no? Aquí, bueno, aquí vemos un segundo punto que viene a ser las técnicas de grupo para aprender a entrevistar y ser entrevistado. Aquí el objetivo principal de esta técnica es recabar información, adiestrarse en los recursos y modalidades de la entrevista, prepararse para la situación de ser entrevistado. Eso es muy importante. Entrevista individual o consultas públicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, su razón está en la necesidad de encontrar y solucionar las principales dificultades y problemas que pueden surgir en una entrevista de trabajo o de cualquier otro tipo. El entrevistado debe ser uno de los miembros del grupo. Las preguntas pueden estar previamente preparadas por el grupo y aquí también puede haber una entrevista colectiva ante auditorio. Ahí está. Aquí un grupo hace preguntas a un especialista ante un público más numeroso. Tiene como finalidad que el aprendizaje se desarrolle con público para que finalice en un debate entre todos los participantes, dando mayor riqueza en la información recibida. ¿Ya? Aquí puede ser también una entrevista colectiva, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, recabar información, adiestrarse los recursos y modalidades de la entrevista y prepararse para la situación de ser entrevistado. Bien, el número de participantes. Bueno, el coordinador, hay un interrogador por cada subgrupo. Los participantes pueden ser un número variable, un experto o especialista que puede aquí ver. La conversación es bastante informal. En la organización se invita y compromete a un especialista en el tema de desarrollarse. Si es, por ejemplo, de enfermedades o algo, se invita, ¿no? Si es de enfermedades respiratorias, a un neumólogo, en fin. El grupo grande se subdivide en grupos pequeños y cada subgrupo prepara alguna pregunta sobre el tema y elige quién va a entrevistar. El desarrollo. Aquí se presenta el experto o especialista. Los interrogadores, uno por cada subgrupo, van formulando sus preguntas en forma ordenada y la duración puede ser de 90 a 120 minutos, o sea, de 90 minutos a 1 hora y media. Hora y media a 2 horas. Aquí tenemos el debate. Aquí hay técnicas de discusión y debate. Es un material de apoyo, hay preguntas, hay toma de decisiones, aquí se ve la expresión oral, la discusión, sustentar sus ideas, defender sus ideas, exponer, ¿no? Esto es lo que vemos nosotros cuando hay esto de las elecciones a nivel de la nación, ¿no? Cuando se eligen candidatos para la presidencia, etcétera. Realizar prácticas de debate, por ejemplo, un debate dirigido, ¿no? Que viene a ser un intercambio informal de ideas e información sobre un determinado tema. Este tema debe ser analizable de diversos puntos de vista. El director del debate debe de hacer previamente un plan de preguntas, prepararlas con antelación, y los participantes deben conocer el tema con suficiente antelación para que ellos también preparen más o menos las preguntas que ellos van a hacer. Y el director facilitará el material de información para la integración del tema. El debate no es una improvisación, esto se prepara. El número de miembros no debe pasar de 12 o 13, y en algunos grupos mayores se puede hacer subgrupos. ¿Ya? Hay, por ejemplo, también un debate dirigido. ¿Ya? Debate dirigido. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se prepara ese debate dirigido? Se elige el tema del debate, el director prepara el material de información previa y lo comunica a los participantes,
Prepara las preguntas más adecuadas para estimular y conducir al debate. El tema debe ser analizado en todos sus aspectos y las preguntas deben seguir un orden lógico, de tal manera que durante la dirección, o sea, el director, el coordinador, él va llevando un orden y de esa manera no se pierde tiempo. Puede calcularse que cada pregunta central consumirá un tiempo de 15 minutos de discusión. Se calcula eso con reloj. Y bien, aquí vemos que trata de un tema de discusión informal, lograr que un grupo discuta ordenadamente un tema. Su característica es informal, ágil, permite gran participación de los miembros del grupo y tiene que tener un moderador, es fundamental para que dirija al grupo. Tiene que haber 12 o a 13 participantes, ¿no? Y en la organización prepara el material, la información cuya distribución debe realizarse con anticipación para que las personas sepan de qué se va a tratar. El moderador encuadra el tema, formula la primera pregunta e invita al grupo a participar. Y la duración puede ser de 40 a 120 minutos, de 40 minutos a 2 horas. Debate dirigido, aquí también vemos el desarrollo, ¿no? El desarrollo del debate dirigido. Vemos, por ejemplo, que el director hace una introducción, da instrucciones y ubica al grupo. Ya lo ubica, formula la primera pregunta e invita a que participen, ¿no? Entonces, de esa forma, él va dirigiendo y llevando esto en orden. Una vez en marcha el debate, el director lo guía, y en caso el debate se desvíe del objetivo central, el director debe reencauzarlo. Esto es muy importante para que no se pierda el objetivo principal, ¿no? El director prestará atención al desarrollo del contenido que se está debatiendo y a las actitudes de los miembros y detalles del desarrollo del proceso de grupo. En estos debates es muy importante que exista el respeto en el tiempo, ¿no? El espacio, el respeto también entre las personas que se encuentran ahí por sus opiniones vertidas, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, ese debate se va a desarrollar de una manera normal y correcta. El director no debe entrar en el debate del tema, él va a dirigirlo, y aquí no puede cortarse el debate sin más ni más, sin antes resumir las argumentaciones y extraer lo positivo de las diversas aportaciones que hayan brindado todos. Y también hay sugerencias prácticas, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy importante que, por ejemplo, si hacemos un debate entre los alumnos, ¿no? Sobre un tema determinado, ¿no? Dar un capítulo de un libro, documento. El profesor, en este caso, pide leer el tema a tratar, que se elaboren preguntas muy importantes, se forman equipos y pueden ser variables, ¿no? El director, el profesor, en este caso, dirige a los equipos, ayuda a que ellos participen de tal manera que sea en una forma muy ordenada y coordinada, no ejerciendo presiones, ni intimidaciones, ni sometiendo a las personas. Estos debates dirigidos pueden lograr buenos resultados en sesiones de 45 a 60 minutos. Puede utilizarse todo tipo de ilustraciones y ayudas audiovisuales. Ayuda muchísimo. Hay otras técnicas de discusión y debate, por ejemplo, tenemos el foro. El foro es otro de las técnicas de discusión que se utilizan aquí, ¿no? Para aquí, libre expresión, hay exposición, distribución del tiempo, temática, coherencia, analizar procesos, ¿no? Y sobre todo que es una reunión de interés general, se tiene que elegir un tema determinado. Aquí vemos que el grupo debate elige un tema bajo la dirección de un coordinador o director de ese grupo. Este señor coordinador lleva las pautas de trabajo y pueden ser fijadas previamente, y las resoluciones finales deben partir de todo el equipo, del grupo, ¿ya? Aquí se ve, por ejemplo, bajo la conducción de un coordinador, permitir libre expresión de ideas y opiniones entre todos los integrantes del grupo para llegar a conclusiones adecuadas. Tiene que ser sus características, tiene que ser un clima informal, mínimas limitaciones, desarrolla el espíritu participativo de todos los miembros, puede ser realizarse después de una película, un simposio, mesa redonda o sin actividades previas, puede ser, o sea, según la organización, ¿no? El número de participantes, tiene que haber un coordinador, un secretario y un número ilimitado de participantes, ¿ya?
Entonces aquí, por ejemplo, el cuchicheo es otra técnica. Es un debate de a dos, realizado simultáneamente con toda la clase. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, es útil para recabar información sobre las opiniones de un grupo para distender un ambiente, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, vas a ver tú el cuchicheo. Ven, ustedes están viendo ahí, es hablar en voz baja para que los otros no se enteren de lo que tú estás hablando. Se aplica, por ejemplo, formando parejas, tratar un tema en corto tiempo, sin necesidad de levantarse. El diálogo es simultáneo en voz baja para llegar a una respuesta. El coordinador tendrá toda la respuesta de los grupos para extraer la conclusión general. Esto se aplica a grupos grandes o pequeños, recomendando la participación de cada pareja, ¿ya? Aquí es un debate de a dos, realizado simultáneamente en toda la clase, útil para recabar informaciones sobre las opiniones de un grupo, para distender un ambiente en la clase y para hacer participar a toda la clase. Es el cuchicheo. Ahí está. Aquí tenemos otra técnica, por ejemplo, técnica de discusión y debate. Por ejemplo, vemos Philly 6-6, ¿no? Philly 6-6. Aquí en este Philly 6-6 se trabaja en grupo de 6 personas durante 6 minutos, ¿ya? Para lograr objetivos propuestos y se intenta la participación de todos y un resultado definido en breve plazo. Se realiza normalmente dividiendo al grupo grande en varios subgrupos. Esta es técnica de iniciación en la dinámica de grupo para aprender a lograr conclusiones rápidas en divagaciones y por rapidez en su puesta en práctica, ¿no? De todo tipo de situaciones grupales. ¿Ven? Es aquí en un grupo grande, se divide en sus grupos para discutir durante 6 minutos, ¿ven? Lograr participación de todos los miembros, obteniendo sus opiniones en un tiempo muy breve, y se crea una atmósfera informal, facilita intercambio de ideas, permite la comunicación y participación de todos. El limitado, 6 personas por cada subgrupo. ¿Ya? Por eso dicen Philly 6-6. Aquí, en este Philly 6-6, el coordinador o conductor explica al grupo el procedimiento, el objetivo y la duración. Expresa con claridad el enunciado del problema o tema que ha de ser tratado. Señala a los participantes que deben dividirse en grupos de 6 y elegir un coordinador en cada subgrupo. El coordinador de cada subgrupo procurará que todos participen. El relator anota sintéticamente las ideas expresadas en el subgrupo. Faltando 1 minuto, se avisa para que hagan su resumen. Ya en el grupo grande, cada relator expone. En un pizarrón se van anotando las ideas, ordenándolas, y después de un diálogo se intenta sacar conclusiones finales. Duración, 6 minutos en los subgrupos y 20 minutos para el informe de los relatores y las conclusiones finales. Hay técnicas de investigación. Aquí, por ejemplo, el objetivo tiene como finalidad llegar a conclusiones de cierta importancia, ¿no? Se necesitan ciertos conocimientos de investigación, análisis de documentos, consulta y elaboración de ideas. También se consulta a expertos y elaboración que sintetice el trabajo del equipo. Aquí vemos, por ejemplo, el seminario, ¿no? El seminario. Un seminario viene a ser una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica, cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de determinada materia, con un tratamiento que requiere de una interactividad entre los especialistas. Ahí ustedes están viendo, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? Un seminario de un tema determinado. Sea cual sea el tema, puede ser de salud, de urbanismo, de comunidades, etcétera, etcétera. Cualquiera sea el tema que hayan elegido, pero se buscan especialistas para que participen ahí. Aquí se trabaja en grupos reducidos durante periodos largos de tiempo
largos periodos de tiempo sobre temas previstos con anterioridad bajo el control de un profesional. Un minuto. Aquí, por ejemplo, se trabaja en grupos reducidos durante periodos largos de tiempo sobre temas previstos con anterioridad bajo el control de un profesional, ¿ya? Aquí, por ejemplo, un grupo estudia intensamente un tema en sesiones planificadas durante 2 o más días. Se planifica. Analizar detenidamente un tema para sacar conclusiones aprobadas por todos los miembros del grupo. Y aquí la característica es que un grupo se aboca a consultar fuentes de información. Esto es muy importante. Tener información bibliográfica sobre el tema, y es recomendable contar con un asesoramiento de algunos expertos, y las conclusiones y resultados son aprobadas por todo el grupo. Tiene que haber un conductor, un grupo de asesores, participantes en número variable, puede ser su grupo de 6 a 12 cada uno. ¿Ven? Se designa una comisión organizadora, elige un local con ambientes para el trabajo de los subgrupos, con alojamiento si es necesario, se seleccionan adecuadamente la bibliografía sobre el tema que van a tratar. Mínimo de duración, dice 2 días. En la primera sesión, los participantes planifican todo el trabajo, pues especifican el tema sobre la base de lo propuesto por los organizadores. El grupo se divide en subgrupos que canalizarán diversos aspectos del problema. Cada grupo designa un coordinador y un secretario. Si dura más de 2 días, es recomendable realizar un plenario intermedio. En plenario final, cada grupo informa y propone sus conclusiones. Y estas deben ser sometidas y aprobadas por todos los participantes. Interesante, ¿ven? Entonces, pero son técnicas que lógicamente se llevan en equipo, ¿no? En grupo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos también otro punto que es el estudio de casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el estudio de casos, aquí se plantea un caso, ¿ya? O sea, un caso que normalmente dispone de gran cantidad de información con el fin de que se estudie en grupo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, dispone de gran cantidad de información y detalle con el fin de que se estudie en grupo de trabajos, ¿ya? Entonces, todo esto, para su elaboración se puede recurrir a casuísticas de los participantes o hechos sucedidos, ¿ya? Es una técnica que dispone a la persona el aprendizaje de la investigación, y ya que le inicia en la búsqueda de detalles y de datos significativos con el fin de encontrar un resultado, de lograr un resultado. Por ejemplo, en ciencias sociales debe dar lugar a debates que pueden favorecer la experiencia del tipo humano o social. La utilización del estudio de caso tiene mucho que ver con las técnicas anteriormente expuestas y es conveniente aplicarlas, integrarlas a las mismas. El caso puede ser real o ficticio, ¿no? Según sea lo que se esté tratando. Y bueno, aquí, por ejemplo, esta técnica se utiliza cuando los participantes tienen información y un cierto grado de dominio sobre la materia, estimula el análisis y la reflexión sobre la materia que están tratando, conocer el comportamiento de los participantes en una situación determinada. Aquí ves, estudia, la analiza exhaustivamente un caso con todos los detalles para sacar conclusiones, analizar amplia y detalladamente una situación problemática. Cada participante puede aportar una solución diferente de acuerdo a sus conocimientos y experiencias, y tiene que haber un coordinador de 15 a 20 participantes. Organización, redactar detalladamente el caso que debe ser analizado, el mismo que se da distribuido a los participantes para su estudio. Por ejemplo, si se tratara de nosotros que estuviéramos haciendo un estudio de caso, por ejemplo, nosotros si vamos a una comunidad y detectamos un problema en alguna familia, y esa familia tiene un ser querido, alguien que esté enfermo y que es un caso muy especial, entonces nosotros lo podemos tratar, ¿no? Investigar, ayudar, a ver cómo podemos aportar para solucionar el problema que presenta esa familia. Entonces, estudio de caso, pero en este caso es un caso verídico, definitivamente, ¿no? De la vida real.
Y aquí el desarrollo del coordinador o quien él designe presenta el caso y el grupo lo analiza en base a las opiniones personales de los participantes. El coordinador sintetiza las opiniones vertidas y el grupo trata de ponerse de acuerdo sobre la mejor solución. Aquí la duración puede ser de 2 horas. Aquí también tenemos otra técnica de cambio de conducta. Aquí, por ejemplo, el objetivo aquí de esta técnica de cambio de conducta viene a partir del debate y el análisis de situaciones complejas, ¿no? De situaciones que necesiten de reflexión, que faciliten el cambio de comportamientos, que quiten el miedo, reduzcan la ansiedad y logren una mejor comunicación con sus semejantes. O sea, en el cambio de conducta, o sea, a veces de las personas, ¿no? Que tienen inseguridades, que tienen ansiedades, les ayudan muchísimo estas técnicas, ¿no? Que les quiten el miedo, reduzcan la ansiedad, logren una mejor comunicación con los demás, ¿no? Es esa técnica de riesgo, cuando un grupo analiza, por ejemplo, a partir de su propia experiencia, los riesgos para que la persona acepte la posibilidad del cambio. Aquí los riesgos pueden ser de 2 tipos. Estos pueden ser de tipo físicos, que puede ser, por ejemplo, eh, físicos, seguridad del propio individuo, puede ser en su hogar, en la calle, en el taller, en el trabajo o donde se desempeñe, ¿no? Y los riesgos psicológicos, lógicamente, que son temores, miedos o vergüenza a intervenir en público, inseguridades que puedan presentar las personas. Aquí se debaten los riesgos que podrían derivarse de una situación o planteamiento, reducir o eliminar temores o riesgos irreales que solamente están en las personas, ¿no? En sus ideas, en su mente. Es informal, se llega a tomar decisiones aceptadas por todos en relación a los riesgos que se presentarán al afrontar una situación. El número de participantes, ahí tiene que haber definitivamente un coordinador, un secretario y no más de 15 miembros, ¿no? Aquí en la organización debe contarse con un pizarrón. La iniciativa puede partir de un coordinador o del mismo grupo. El desarrollo se formula con precisión la situación o problema que se esté viendo. Se invita a todos a que expresen sus temores o los riesgos. Se discuten y analizan los riesgos eliminando los irreales. El grupo toma una decisión con un conocimiento más objetivo de la realidad. La duración es variable. Si la reunión se prolongara, sería conveniente intercalar pausas, o sea, con ciertos descansos, ¿no? Aquí, por ejemplo, análisis, incidentes, ¿no? Aquí cuando el grupo analiza hechos reales sucedidos en el mismo entorno de la persona o que también puedan repercutir de alguna forma sobre ellos mismos. También se pueden plantear hechos supuestos, pero que tengan que ver con la realidad del alumno, el que se encuentra en el grupo, ¿no? Entonces aquí se ve realmente el objetivo debe ser el análisis de lo ocurrido realmente o la presentación hipotética de una situación que pudo ocurrir con el fin de llegar a conclusiones sobre este hecho y en general o sobre formas de actuar en particular. Eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos las técnicas de cambio de conductas, ¿no? También vemos análisis de incidentes, pueden ser supuestos relacionados con la realidad. Aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, el grupo analiza a fondo un problema real, proporciona a los participantes la posibilidad de desarrollar sus habilidades por medio de la práctica de decisiones simuladas, y su característica es que tiene una técnica de aprendizaje a partir de casos que involucran a personas reales, en situaciones reales o supuestas. Aquí tiene que haber un coordinador y más o menos de 15 a 20 participantes, ¿ya?
y seleccionar, por ejemplo, el tema, redactar sintéticamente el enunciado. El desarrollo se explica el objetivo y el mecanismo a los participantes, se buscan las causas del hecho, se determina el procedimiento, se propicia una decisión individual sobre el hecho en estudio, se debaten decisiones individuales, se saca una conclusión grupal y la duración por lo menos de 2 horas. Aquí hay otro punto que de técnica de cambio de conducta vemos el role play, juego de roles. Aquí, por ejemplo, lo importante de esta técnica es el asumir papeles. Aquí en el role playing aunque puede en algunos casos coincidir con la dramatización, lo importante de esta técnica es asumir roles, papeles, ¿no? Que te van a brindar allí, ya sean propios o ajenos. Aquí, por ejemplo, obliga a la persona a reflexionar sobre su actuar y, por lo tanto, hacia sus comportamientos sociales. Aquí supone una conciencia de lo que debe hacerse y en muchos de ellos el cambio de conductas. Eso ayuda muchísimo en el cambio de conductas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está dado varios integrantes de un grupo asumen la representación de algunos personajes para discutir o analizar un caso o una situación frente al grupo. El objetivo es desarrollar un tema en base a una conversación, es informal, se trata de un problema o situación en forma vivencial. El número de participantes, tiene que haber un coordinador definitivamente que dirija todo el trabajo, tiene que haber un grupo de actores, un narrador que va dirigiendo la teatralización del problema y el público en un número variable, que estén participando allí, observando, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que la organización, el coordinador explica a todo el grupo la técnica que se va a emplear, invita a algunos miembros del grupo a asumir el papel de un determinado personaje relacionado con el tema, se precisan todos los alcances de la discusión, y aquí en el desarrollo de los participantes se instalan en una mesa frente al público, inician el diálogo con ayuda de un moderador, asumiendo cada quien la mentalidad, sentimientos del personaje que están representando, ¿no? Y después durante la representación el público puede formular preguntas o aclaraciones. Y esta puede ser una duración de 45 a 60 minutos. Aquí hay otras técnicas, por ejemplo, también que ayudan a desarrollar la creatividad. Esto es muy bonito, ¿no? Porque en todo lo que es el proceso enseñanza, aprendizaje, el desarrollo de la creatividad es muy importante. Cuando a los niños, desde muy pequeños, se les enseña, ¿no? Se les motiva, se les estimula para que desarrollen la creatividad. A través de juegos, canciones, con música, etcétera, etcétera, de tal manera que participe activamente y dentro de esos roles que él desempeña va desarrollando su creatividad, ¿no? Aquí el objetivo de esto es habituar a desarrollar sus propios esquemas creativos. Aquí vemos, por ejemplo, la lluvia de ideas. Esto es bien interesante, ¿no? Cuando, por ejemplo, no todas las personas pensamos igual. Cuando hay diferentes ideas, es bonito porque, no, a mí me parece esto, una persona da una idea, otro dice, no, yo quiero esto, más que les parece, si de esa forma. Es decir, varios cerebros piensan diferente y al final se logra un objetivo y se ordenan, ¿no? Las ideas de tal manera que esta lluvia de ideas despierta, ¿no? La motiva la participación de las personas que se encuentren ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que esta lluvia de ideas ayuda a desarrollar y ejercitar la imaginación creadora para encontrar nuevas soluciones a un problema. Entonces, esto es muy importante. Aquí, por ejemplo, se entiende por imaginación, ¿no? A la capacidad creadora, ¿no? La imaginación creadora y la capacidad de establecer nuevas relaciones entre hechos integrados de una manera distinta, ¿no? Esto viene a ser también las capacidades mentales
desde el punto de vista funcional. A ver, como creativa, ingeniosa. Hay personas que son muy creativas, muy ingeniosas, ¿no? Las personas actúan en un clima totalmente informal y con absoluta libertad para expresar lo que se les ocurra. Por eso se llama lluvia de ideas. Cada quien presta su idea y conversan y participan, ¿no? Eso es motivador. Y tiende a desarrollar la capacidad para la elaboración de ideas originales, estimula el ingenio, promueve la búsqueda de soluciones distintas a través de estas lluvias de ideas. Es muy dinámico esto de la lluvia de ideas. Participan de tal manera que las personas se motivan a participar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿ves? Se desarrolla y ejercita la imaginación, creando nuevas soluciones, ¿no? A algo. Se ven las capacidades mentales de cada uno de los participantes. El clima es totalmente informal, no es rígido. Aquí eso permite que la persona exteriorice sus ideas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú ves cómo se realiza, ¿no? Cómo se realiza esta lluvia de ideas, ¿ya? Cómo se realiza. Uh-huh. Ahí está. Ahí está. La lluvia de ideas, por ejemplo, esta técnica de grupo, ¿no? El grupo debe conocer el problema, el tema, con cierta anticipación. ¿Para qué? Para irse preparando, ¿no? Y el desarrollo, aquí en el desarrollo del mismo, el facilitador del grupo o coordinador precisa el problema, explica el procedimiento y las normas mínimas que han de seguirse dentro del clima informal básico. Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni criticadas. Aquí se debe respetar mucho el espacio y el momento en que cada uno de los ponentes dicen sus ideas, ¿no? Las exterioriza. Todos tienen que respetar lo que dicen, ¿no? O sea, que haya siempre respeto y el moderador va a ser o el facilitador va a hacer que esos momentos se respeten. Se exponen los puntos de vista sin restricciones y el facilitador o el coordinador solo interviene para distribuir la palabra o si las intervenciones se apartan del tema central. O sea, él siempre tiene que estar dirigiendo el temario de lo que se esté conversando, discutiendo en ese momento, que no sea parte del tema central de lo que se ha ido, ¿no? Aquí se considera la viabilidad o la practicidad de las propuestas más valiosas que se tengan en esta lluvia de ideas. Eso es muy importante, ¿ya? El facilitador del grupo hace un resumen y junto con los participantes trae conclusiones. O sea, aquí ya todos participan en, en la formación, o sea, en la realización de todas estas conclusiones que se tomaron al final de todas estas ideas que tuvieron, ¿no? En esta creación de ideas. Y luego también hay unas sugerencias, ¿no? Prácticas que van a ayudar aquí en esto, a desarrollar la lluvia de ideas, ¿no? Por ejemplo, en estas ideas prácticas, tenemos el ambiente físico, donde se encuentre el grupo para el trabajo informal. Tienen que haber asientos cómodos, porque imagínense van a estar 2 horas por lo menos ahí, un lugar tranquilo, sin interferencias, ni espectadores, ni apuros de horarios, nada de eso. O sea, debe ser un ambiente agradable. No deben buscarse soluciones de urgencia con esta técnica. La presión de tiempo causa una preocupación más o menos latente que atenta contra la serenidad necesaria. Aquí vemos otra técnica, aparte de la lluvia de ideas, tenemos otra técnica que se llama técnica de visión futura. Ahí están viendo más o menos ustedes esa imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una derivación de la técnica del estudio de casos, ¿no? Aquí se propone un caso hipotético,
futuro o no, en el que se plantea a las personas situaciones irreales en el momento, pero a la que deben dar solución con los conocimientos e información de la que dispone. La eficacia de esta técnica de visión futura depende del caso propuesto y de la investigación que realizan las personas para dar respuesta a ese caso. Ahí, por ejemplo, ¿ven? Un grupo pequeño se ingenia para elaborar un proyecto a una fantasiosa situación del futuro, a estimular el desarrollo de la imaginación creadora de los miembros del grupo. Esta es informal, permite liberarse de ideas preconcebidas y escaparse de la realidad. Interesante. Y el número de participantes puede ser el coordinador, que siempre va a dirigir al grupo, y un máximo de 10 participantes. La organización se precisa un proyecto para elaborarse, se prepara la información necesaria, el coordinador explica toda la técnica y plantea el tema del proyecto, y el grupo se divide en subgrupos que desarrollan el proyecto simultáneamente. Cada subgrupo sustenta su proyecto ante el grupo grande con intención de arribar a conclusiones comunes. Varía, la duración es variable, se establecen pausas y sobrepasa las 2 horas. Por eso debe ser un ambiente agradable, ¿no? El ambiente físico, emocional también, porque un ambiente físico fresco, ¿no? Que no esté tan incómodo. Entonces, va a favorecer que haya siempre esa comunicación y favorezca, ¿no? De que se desarrolle lo más normal posible. Aquí vemos, por ejemplo, también otro punto, que es las experiencias en grupo. Aquí en estas experiencias en grupo se pone en comunicación a la persona con algunas circunstancias que le pueden ocurrir con la finalidad de prepararse para la toma de decisiones. O sea, son casos que se le pueden presentar, entonces se le prepara para esa toma de decisiones, ¿no? Que puede haber en ese momento. Aquí dice, por ejemplo, el análisis del rumor. Se presenta, por ejemplo, un caso, ¿no? Y se analiza su transformación o distorsión consciente o inconsciente por un grupo determinado, ¿ya? Ahí lo están viendo ustedes más o menos. Se realiza transmitiendo el mensaje de unos a otros, analizando el resultado final y cada paso de transmisión. Aquí, por ejemplo, con el fin de apreciar dónde, cómo y por qué se ha distorsionado o se ha aumentado o disminuido la información. Eso es muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, otro tema, ¿no? Otra técnica o dinámica de grupo, que es la asamblea. Por ejemplo, en una asamblea, eso es lo que generalmente se organizan, ¿no? Las asambleas a nivel de las comunidades, con los líderes de la comunidad y los representantes de la misma, se reúnen, ¿no? Entonces aquí es mantener a las personas informadas y confirmar su compromiso respecto a las actividades de su comunidad o de sus organizaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, la asamblea se compone de un auditorio y una mesa directiva, ¿ya? Encargada de presentar el material a dicho auditorio, quien a su vez lo recibe y se encarga de ponerlo en práctica de acuerdo a los objetivos de la reunión. Otro grupo participante en las asambleas es el de los proyectistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuya función de los proyectistas es la de considerar todos los aspectos de los problemas que puedan haber en la reunión antes que la mesa directiva y el auditorio participen directamente. O sea, se anticipa. Y también presenta ciertas limitaciones también, ¿no? Que deben ser consideradas. O sea, hay que verificar todos esos puntos para que todo salga bien. Aquí, por ejemplo, cómo se realiza, ¿no? Cómo se prepara. Aquí, por ejemplo, el grupo elige una mesa directiva que presenta al auditorio en el material específico, el tema a tratar, de lo que se va a conversar, ¿no? Ahí se va a elegir un moderador o coordinador que va a dirija todo el evento, ¿no? Y el auditorio recibe la información de manera activa para que ellos posteriormente, cuando se termina la asamblea o antes de terminar, ellos también puedan
opinar, participar, ¿no? Y aquí se obtienen también conclusiones, ¿no? En todas estas reuniones se obtienen conclusiones finales y también de los debates y discusiones, ¿ya? Entonces, de todo eso ya se ponen de acuerdo. ¿Mm? Aquí vemos, por ejemplo, las jornadas. Aquí también las jornadas vienen a ser una serie de reuniones, ¿no? Concebidas para impartir instrucción e información específica en sectores particulares del trabajo. Depende del tema que van a tratar, ¿no? Aquí su objetivo es identificar, resolver, analizar problemas para inspirar a la gente hacia la acción, para que se involucren o para crear conciencia grupal y despertar interés. Generalmente se programan para ser realizadas en varios días. El grupo elige temas a tratar destinado a la jornada. El auditorio tiene la oportunidad de comentar dicha información, ampliarla, elaborar conclusiones. ¿Ves? Son una serie de reuniones concebidas para impartir instrucción e información específica en sectores particulares de trabajo. Los miembros del grupo previamente seleccionados presentan la información elaborada ante el auditorio. ¿Ven? Se dan cuenta, todo siempre primero se trabaja en grupos, después se informan las conclusiones a las que se llegan. Generalmente se programan para ser realizada en varios días, es presentar información y la productividad depende de los asistentes que participan en esta jornada, ¿no? Entonces aquí el grupo debe conocer y elegir los temas específicos, el lugar y el tiempo donde se van a realizar, ¿no? Los miembros del grupo previamente, ahí nos está diciendo, seleccionados presentan la información elaborada ante todo el auditorio, ¿ya? ¿Ven? Entonces aquí el auditorio, ¿ya? Tiene la oportunidad de comentar dicha información, ampliarla y elaborar conclusiones. Esto es bien interesante porque ya aquí ustedes están viendo que es un grupo más grande y aquí ya se van tomando más ideas y bueno, se llegan para elaborar conclusiones definitivamente porque de eso se trata, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Vemos también una guía de observación sobre los trabajos de grupo, ¿no? Aquí en esa guía se ve al final, por ejemplo, ¿estaban claros los objetivos de la reunión? ¿Ya? En el trabajo. ¿Tuvo dificultades el grupo para iniciar el trabajo? ¿Cuáles fueron esas dificultades? ¿Se decidió previamente cómo trabajar o se comenzó directamente el trabajo? ¿Participaron todos los miembros? ¿Quiénes no participaron? O sea, toda esa guía, tenerla presente, ¿no? Para llevar un orden. ¿Hubo participación notoriamente mayor de alguno de los miembros? ¿Tuvo alguien alguna participación menor? ¿Quién? ¿Todos participaron del mismo modo? ¿Alguien aportó más? ¿Se dan cuenta? Entonces, toda esta guía de observación es muy bueno tenerla presente, ¿no? Aquí, por ejemplo, también vemos las dinámicas grupales en el área educativa. Este es muy bonito, ¿no? Porque aquí, en el campo de la psicología social, la dinámica de grupo aplicada son procedimientos sistematizados de organización y desarrollo de la actividad grupal. Permiten la acción y desarrollo del grupo. La dinámica no deben considerarse como fines en sí mismos, sino como instrumentos para el logro de los objetivos grupales. ¿Ven? Conocerse, esas son para conocerse. ¿Y a quién favorece? A la presentación inicial, facilita que todos participen, también ayuda a buscar consenso, fomenta la obtención a lo que dicen los demás, también a resolución de conflictos, promueve el diálogo respetando el turno, analiza actitudes frente a distintos problemas, cohesiona y fortalece relaciones del grupo, favorece la comunicación por medio de escuchar, saber escuchar, y las limitaciones de una comunidad, reconocerlas, ¿no? Bien, por ejemplo, también aquí se tiene que ver la elección de
Por ejemplo, aquí en esta de las dinámicas en el área educativa, no deben consolidarse como fines en sí mismos, sino como instrumentos para el logro de objetivos grupales. Ya, aquí esto es muy importante tenerlo presente, que en el área educativa es bastante común que se empleen de manera automática y sin planificación ni registros, sin marcos teóricos o con otros recursos didácticos. En el área educativa es así, es libre, ¿no? Es amplio. La elección de la técnica adecuada, aquí también se tiene que ver. Aquí, por ejemplo, la elección de la técnica correcta para cada caso es función del conductor, del coordinador, ¿no? Que dirige el grupo, ¿ya? Aquí tenemos que tener también ciertas variables que hay que tener en cuenta en la selección de una técnica, ¿no? Por ejemplo, en el objetivo de grupo, clarificar de antemano qué se espera lograr con la utilización de la técnica, ¿no? Revisar el conjunto de técnicas disponibles para el logro del objetivo. El tamaño del grupo depende en gran medida del tamaño, ¿no? Del grupo, por ejemplo. Recordar que el comportamiento del grupo depende también del tamaño de los componentes, o sea, cuántas personas son. Si el grupo es pequeño, tiene mayor cohesión, intimidad, seguridad y confianza, hay más comunicación. Y si es más grande, lógicamente que va a haber ciertas dificultades, ¿no? Madurez y entrenamiento del grupo, eso es muy importante. Considerar este criterio al seleccionar la complejidad de la técnica y su naturaleza, ya que algunas ponen en juego costumbres adquiridas o que son muy movilizantes o requieren un entrenamiento previo. Depende de eso también, ¿no? El ambiente físico y recursos que se poseen. Aquí tienes que evaluar las condiciones en que se desarrollará el trabajo, el espacio según el recurso físico, humano, tecnología, tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que necesitas? Condiciones y características. Tener presente el contexto social, económico e institucional. Y las características de los miembros del grupo, ¿no? O sea, de quiénes son, en qué grupo, qué edades tienen. Hay experiencias, expectativas, nivel de instrucción y prácticas anteriores, ¿no? Es importante tener en cuenta que las técnicas de grupo en educación no son terapéuticas como efecto primario, por lo que deben centrarse en dificultades de personalidad de algún miembro del grupo. Y la capacitación del coordinador, evaluar la propia capacidad de proponer y realizar una técnica, eso es muy importante. El coordinador, el que dirige, debe ser una persona que esté preparada en todos estos temas, en este tipo de dinámicas. A ver, ahí está el coordinador. Coordina definitivamente, conoce claramente la tarea que va a realizar, él dirige la evaluación grupal, indica las tareas que cada uno debe realizar en cada momento, comprueba todo lo que se está realizando y al final son el que ayuda también a hacer las directivas, ¿no? Las directivas, las conclusiones, ¿no? Ahí, por ejemplo, sugerencias a tener en cuenta por el coordinador. Por ejemplo, abandonar la postura de profesor. ¿Ya? Ese es uno de los más importantes, ¿no? El reprimir los deseos de disertar o ser el centro de atención. ¿Ya? Él debe ser facilitador del trabajo, no presionar al grupo, tener paciencia, no desalentarse ni desalentar a los demás ante errores o fracasos que puedan presentar las personas. Escuchar atentamente, ¿ya? Confiar en el grupo, cumplir con ese rol que les ha designado, tener paciencia, saber escuchar. Y, lógicamente, dar tiempo al aprendizaje. Y también, por ejemplo, poner en discusión aquellos aspectos que el grupo puede decidir, efectivamente, no solicitar opiniones o decisiones que de antemano sepan, ¿no? No serán tenidas en cuenta. Y otro punto, que todo lo que pasa en el grupo, todo lo que pueda pasar en el grupo, considerando solo lo racional, también los sentimientos y las emociones de las personas, ya que siempre están en juego. Y, lógicamente, analizar también las propias dificultades que puedan haber, ¿no? Inhibiciones, temores para enfrentar con claridad, no sobreestimarse. Es muy importante, ¿no? El coordinador
su nombre lo dice, que compruebe, que coordine, que dirige, que anime, que motive a seguir al equipo a seguir avanzando, ¿no? Dirige la evaluación grupal, comprueba que todos cumplan la tarea. Entonces, eso es muy importante en su papel que desempeña el coordinador. Aquí, por ejemplo, diferenciación de dinámicas grupales según los objetivos. Emplear técnicas grupales, por ejemplo, vemos que es conocer sus principios conceptuales, trabajo sobre el grupo con objetivos determinados en función del mismo, con una planificación adecuada, seguimiento y coherencia para que todo salga ok. Esto es muy importante en la participación de estas dinámicas de grupo, es saber escuchar, ¿ya? Entonces, todo esto, todo coordinarlo adecuadamente de tal manera que se lleve a cabo en una forma muy ordenada, sistemática, y bueno, lógicamente, como le hemos dicho, el coordinador, que es una persona preparada para poder llevar este trabajo, motivar al grupo a que se realice bien este trabajo, no presionando, sabiendo escuchar, y no haciendo cambiar las ideas, sino él escuchando, ordenando, organizando, y al final todos los subgrupos se forman ante un grupo y brindan todas sus conclusiones que se han obtenido en este proceso. Eso es muy importante tenerlo presente. Yo les agradezco su atención. Eso.